RCR, la red que comunica y une al Perú. Ahora darle la bienvenida y nuestro agradecimiento, como siempre, al doctor Gustavo Adriancén, ¿no? Es ministro de Justicia, es procurador general del Estado. Qué gusto saludarlo, mi estimado doctor Adriancén. Como siempre, un gusto conversar con usted, muy amable. Estimado José, como siempre, el gusto es mío por tu intermedio. Un saludo a todos los oyentes de RCR. En estas circunstancias, ya conocido el fallecimiento del cabecilla terrorista Abimael Guzmán, ¿no? ¿Cuál cree usted que debe ser la labor más apropiada, la forma más apropiada, cómo debe actuar las autoridades de justicia, ¿no? Hoy se está se comenta mucho respecto a si es conveniente o no es conveniente, ¿no?, la entrega del cadáver, ¿no?, a sus familiares o representantes de Elena Iparraguirre, ¿no? ¿Qué es lo más conveniente? ¿Cuál es el procedimiento, el marco legal y cómo debería actuar el Estado en estas circunstancias, ¿no? José, el ordenamiento legal vigente indica que, producida la muerte de una persona, el Ministerio Público, siempre y cuando no haya fallecido naturalmente en un hospital o con asistencia médica, el Ministerio Público debe disponer el levantamiento del cadáver y su remisión a la morgue correspondiente para la necropsia de ley. Efectivamente, hasta allí el paso se ha cumplido. Estuvo presente la fiscal, se dispuso el levantamiento del cadáver de la base naval y fue trasladado a la morgue del Callao, que era la que correspondía. Allí se ha practicado la necropsia, se han practicado algunas otras pruebas de naturaleza forense, se ha corroborado la identidad de la víctima y el modo y circunstancias de la muerte son objetos de exámenes patológicos en estos momentos. La ley también ha dispuesto que, naturalmente, producidos estas primeras actividades, inmediatamente el cadáver es puesto a disposición de los familiares directos de la víctima, ¿correcto? En este caso, familiar directo de la víctima, conocida al menos, es la delincuente terrorista alias Miriam, Elena Iparraguirre, la que por su condición de interna no puede salir de prisión porque está en una prisión de alta seguridad, tengo entendido ahora mismo, una prisión de alta seguridad por haber quebrantado los reglamentos del INPE. En consecuencia, ya no va a obtener permiso para salir, a recibir el cuerpo y enterrarlo, y supe también que había presentado un habeas corpus y que la Judicatura del Callao, con gran acierto, en mi opinión, la ha rechazado liminarmente. He sabido también que emitió una carta simple poder para que le entreguen el cadáver del delincuente terrorista Abimael Guzmán, y naturalmente esto no ha sido aceptado. En consecuencia, entra en vigencia la Ley General de Salud, que en su artículo 114 establece con absoluta claridad que los cadáveres NN o aquellos cadáveres conocidos que no son recogidos de la morgue en el plazo de 36 horas son puestos a disposición de estudios científicos, facultades de medicina, etc. Y lo que ocurre con los que no se recogen o tampoco tienen este destino es el que todos conocemos. En los cementerios hay fosas comunes donde los cadáveres que no son recogidos son lanzados a estas fosas comunes y luego se les echa cal y los cadáveres desaparecen con el tiempo. No hay más que eso. Yo creo que lo único que tenemos que hacer en este caso es dejar que la ley actúe, que los procedimientos se cumplan como se ha venido haciendo siempre, y nada más. Escucho por ahí, José, algunas voces que dicen que hay que hacer leyes para que los cadáveres de los terroristas, que los lancen y los quemen y que después los vuelvan a quemar 2 veces y que se los lleven más allá de las 200 millas. Mira, José, la verdad es que eso me parece pisar el palito, hacerles el juego a estos criminales. La preocupación es que sus lugares de entierro no se conviertan en centros de peregrinación y adoración. Bueno, pues apliquemos la ley de apología al terrorismo, ¿no? Tú no puedes levantar objetos que enaltezcan o traten de ensalzar la vida de estos criminales como condenados por terrorismo. La prisión es severa, efectiva de 6 a 10 años. En consecuencia, tenemos que preocuparnos porque la desagradable experiencia que en algún momento tuvimos aquí en Lima, en el distrito de Comas, con la construcción de un monumento con esos fines, no se repita.
Eso no podemos permitirlo. Es decir, Pero existen procedimientos en estos momentos que se pueden cumplir sin necesidad justamente de buscar o generar que, en este caso, sectores de Sendero Luminoso tengan un aprovechamiento de este hecho. no hay nadie en este momento, en primer lugar, José, familiar directo que se haya presentado a recoger el cadáver. ¿Ya? Y la ley dice familiares directos. Consecuencia, yo creo que ya se han pasado las 36 horas y ya se debe estar en este momento disponiendo del cadáver o los órganos que puedan ser de utilidad, no sé. Y por lo demás, el destino de los demás restos ha de ser una fosa común y cómo se practica con los demás cadáveres, ¿no? Eso es todo, no veo yo más que hacer. La verdad es que todo lo demás me parecen a mí bravatas que no tienen ningún sentido. Mira, José, a los muertos no se les puede hacer nada. No se les puede matar 2 veces ni quemar 100 veces. ¿Ok? Eso ya es un ensañamiento que, bueno, tendrá que ver con la conciencia de cada quien. Pero los muertos no son objetos, ya dejaron el mundo. No sirven, no importan para nadie. Los cadáveres no interesan para nada. Entonces, yo creo que la legislación y el marco que existe ahora es más que suficiente. Y por lo demás, José, esta suerte de ensañamiento que ahora yo veo en la prensa, parece que el que más insulta es más valiente, ¿no? El que quiere que se vaya al cuarto infierno. Yo creo que eso no demuestra que nosotros seamos, sino iguales a estos criminales. Demostrémosles que somos diferentes. Esto no significa de ninguna manera, José, olvido. Nosotros tenemos que tener siempre presente y transmitirle a nuestras generaciones los crímenes de esta gente detestable. Nosotros no podemos olvidar lo que nos hicieron y lo que le hicieron a 70.000 peruanos y cuánto nos costó la guerra que el terrorismo inició contra nuestro país en cabeza de este criminal que hoy día felizmente está muerto. Bueno, usted Desde ahí, se ha desempeñado como ministro de Justicia, usted también ha sido procurador del Estado, ¿no? sin duda. Y ha visto un poco cómo se desempeña, o sea, o cómo busca que penetrar en la sociedad Sendero Luminoso, ¿no? A través de sus órganos de fachada, organismos generados, como le querramos llamar, sea Movadef, sea CONARE. En esa línea, ¿cómo cree usted que tiene que actuar el Estado, cómo debe actuar el gobierno, justamente para evitar, ¿no?, que siga esta penetración, ¿no? Porque también hay que ver un tema, yo lo escuchaba muy temprano en una entrevista, usted decía que Sendero siempre niega la historia, Sendero siempre está ligado al negacionismo, ¿no? Entonces hay que tener mucho cuidado con ellos, ¿no? Fantástico, José. A mí este punto me parece mucho más importante que la disposición del cadáver. Fíjate, este criminal ha muerto cumpliendo una condena por los crímenes que cometió, ha muerto juzgado por la justicia en el Perú y ha muerto purgando esa condena. Eso es una de las cosas que lo muestra como un derrotado, como un criminal derrotado. Y eso es lo que debemos destacar, que la justicia cayó sobre él y que purgando condena murió. Pero hay que admitir también, José, que el pensamiento Gonzalo no va a morir junto con el cadáver. Entonces allí es donde debemos trabajar nosotros. Allí es donde debemos trabajar, porque tenemos que evitar que esta permanente distorsión de la historia que pretende Sendero Luminoso hacer creer hoy en día no prospere. El negacionismo con el que Sendero Luminoso trata los sucesos como Lucaramarca, como la caravana del terror, no podemos admitirlos. Las justificaciones absurdas para presentar Tarata de una forma distinta a como ocurrieron los hechos, no podemos permitirlo. Entonces, lo que nosotros tenemos que hacer es actuar con inteligencia. Y lo que tenemos que matar ahora no es un cadáver, no son 2 o 3 personas. Lo que tenemos que hacer nosotros ahora es matar el pensamiento Gonzalo. Y eso lo tenemos que hacer con bastante inteligencia. Primero, mostrando la verdad de los hechos. La verdad contenida en las sentencias firmes recaídas sobre estos criminales, relatando cómo se cometieron cada uno de sus crímenes y quiénes fueron sus víctimas. Tenemos que hacer que eso lo sepan nuestras generaciones más jóvenes, para que ellos no se dejen engañar. Tenemos que transmitir este dolor inmenso
a las generaciones venideras para que no se permita que el pensamiento Gonzalo continúe. Hoy día, José, se les abre una gran oportunidad a estos organismos de fachada que tanto querían desprenderse del terror de la guerra que desataron contra el Estado peruano. Hoy a ellos creo que les conviene la muerte de este delincuente terrorista porque ellos van a querer pasar página, van a querer hacer creer que nunca ocurrieron las atrocidades de los años 80 y 90. Ellos tratan de desmarcarse hoy día de este líder fundador que ha sido un criminal y presentarlo pues como un santo angelito, ¿no? Entonces ahí es donde nosotros tenemos que trabajar para no permitir que estos organismos de fachada, Movadef, FUDEP, CONARE, Ucayacta y todos estos demás movimientos sigan prosperando y actuando en una democracia que no se puede demostrar boba, José. Nosotros tenemos que empoderar a nuestra democracia y hacerla lo suficientemente fuerte como para poder expulsar a estos organismos de fachada. Hoy su guerra ya no es, como ellos dicen, del campo a la ciudad y con los fusiles. Hoy tienen una guerra ideológica que lo que pretende es mermar los cimientos de nuestra sociedad, calando sobre todo en nuestros jóvenes. Y la responsabilidad de haber educado a nuestros jóvenes, José, es solamente nuestra. La nuestra, una generación dolida y castrada por todos los horrores del terrorismo, tiene que transmitirle a sus hijos esas atrocidades para que ellos sepan la verdad y no se dejen engañar. En esta guerra ideológica, doctor Arencé, ¿qué es lo que falta en cuanto a educación democrática, ¿no? Usted ha citado el caso de los jóvenes, ¿no? Y en realidad la responsabilidad tenemos que asumirnos probablemente nuestra generación, ¿no? Porque no hemos tenido la capacidad de transmitirle a los jóvenes lo que fue el terror, lo que significó, ¿no? Esos días saciados que nos tocó vivir en la década del 80, en la década del 90, ¿no? Y hemos visto cómo han ido avanzando estas ideologías, ¿no? ¿En qué hemos fallado? Yo creo que no hemos sabido comunicar, José. Creo que por otro lado nos hemos dejado embargar por el dolor profundo que nos significaron 2 décadas de nuestras vidas perdidas. Eran temas de los que no queríamos hablar, eran temas de los que queríamos olvidarnos. Y eso ha impedido que les transmitamos a nuestros hijos ese horror, ese terror con el que vivimos nosotros. Por otro lado, creo que también el Estado le ha hecho flaco favor a través de la educación a estas generaciones. Hemos sido testigos de cómo se ha ido ablandando un mensaje estatal respecto a estos temas. Hemos pensado siempre que ya los habíamos derrotado y no fuimos capaces de darnos cuenta que nuevamente se infiltraban sobre el tejido social ya con una estrategia distinta. No la lucha armada, sino la lucha ideológica. Y ahí es donde nos hemos equivocado. No transmitir a las generaciones desde la escuela y luego en las universidades efectivamente lo que ocurrió. Y la gran responsabilidad, José, no haberlo comentado nosotros generacionalmente en las mesas de nuestras casas con nuestros hijos, ¿no? Creo que ahí fundamentalmente es donde radica el gran error que se ha cometido. Ahora, no es tarde, José, no es tarde. Yo creo que estamos a tiempo de evitar que la infiltración continúe y creo que estamos a tiempo de empezar a trabajar aún con mayor conciencia sobre este deber que tenemos, ¿no? Muy bien, doctor Gustavo Arencén, como siempre muy reconocido por esta comunicación con Enlace Regional RCR, Red de Comunicación Regional. Ha sido un gusto conversar con usted, como siempre, muy amable. RCR, la red que comunica y une al Perú.